Buenas tardes con todos, buenas tardes compañeros. Ya vamos a comenzar, ya son las 4:15. También ya estamos comenzando a hacer la transmisión por el Facebook. Comenzamos, bueno, ya estamos más bien terminando, estamos en el quinto día del curso Sistemas Democráticos, Participación Política y Procesos Electorales. Eh, Antes de comenzar con las ponencias, compañeros, voy a pasar a compartir un audio que nos ha mandado este, Sonia Chile. A ver, un momento, voy a compartirlo para acá. Hola con todos. En esta oportunidad voy a entrevistar a Diego. ¿Cuál debería ser las pautas para elegir un buen candidato? Bueno, en mi opinión, al momento de elegir a nuestro candidato para la presidencia, lo más importante es tener en cuenta su hoja de vida, ya que mediante la hoja de vida podremos saber los antecedentes penales, si tiene alguna investigación pendiente, si tiene alguna denuncia que ha sido archivada o todavía sigue en vigencia. También es importante verificar los planes de gobierno de cada partido para poder saber si son realizables, si son sostenibles, si las propuestas sociales van con nuestra perspectiva de lo que es correcto e incorrecto. También deberíamos tener en cuenta el plan de gobierno en el ámbito económico, si las medidas que se piensan tomar van a ser realizables y van a ser óptimas para el país. Recordemos que estamos saliendo de una crisis terrible en donde nuestra economía se ha visto muy afectada. Es por eso que también tenemos que tener en cuenta de cuáles medidas serían las mejores para poder salir de esta crisis. ¿Cuál debería ser la perspectiva de los pueblos originarios indígenas para elegir en estas elecciones viendo la realidad de su territorio? Bueno, en el caso de las poblaciones indígenas, creo que se debería tener en cuenta de que no pueden caer en populistas o en demagogos que les prometan cosas que no son sostenibles ni realizables. Creo que es importante saber de que sus votos no solamente se pueden comprar con regalos, sino que obtendrá el voto de cada poblador mediante la representación que se le va a dar. Bien, con, este, con esta pequeña introducción, gracias a la compañera Sonia Chile por mandar su actividad. Ahora sí vamos a presentar al primer ponente. El primer ponente es Henry Carhuatocto. Él nos va a comentar sobre los estándares para el cumplimiento de la consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas en un Estado plurinacional. Y antes de que entre el ponente a exponer, voy a presentar acá una sobre información, su trayectoria. Él ha sido presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Civil y Comercial, y también es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Grados académicos todos obtenidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente universitario. Se desempeña en la defensa de derechos humanos, el derecho ambiental y los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Henry, por estar con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes con todos. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Bien, vamos a empezar entonces hoy día una ponencia que aborda los 14 estándares internacionales de la consulta previa en el Perú y cómo esto se articula a una necesaria constituyente que pueda incorporar en la constitución política del Estado peruano derechos indígenas que garanticen un derecho a la libre autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado. Pero antes, les pido, apaguen sus micros, miren la diapositiva y escuchen un tema fundamental. No podemos abordar la consulta previa sin antes no nos ubicamos en el contexto actual. ¿Cuál es el contexto actual? Vivimos un estado de emergencia sanitaria. Hoy día,
el número de fallecimientos diarios por COVID está en el punto más alto de toda la historia de la pandemia en el Perú. Ejemplo, en Lima, ayer han fallecido 530 personas. Y estamos hablando de Lima, uno de los lugares donde tenemos mejor infraestructura de salud. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estarán nuestros hermanos indígenas donde no se tiene toda esta infraestructura para poder atender la enfermedad, atender su salud? Solo de manera muy breve, hay que decir fuerte y claro que se requiere conocer los padrones de personas por vacunar en función de las vacunas que van llegando, para ver dónde están los hermanos indígenas, dónde están los pueblos amazónicos, dónde están las poblaciones andinas, dónde están las poblaciones afrodescendientes, en qué lugar nos han puesto. No lo sabemos. Y tenemos derecho a conocer esta información para poder exigir la efectivización de nuestro derecho de salud. Es verdad, es difícil comprar las vacunas, es difícil traerlas, pero cuando las traigan, queremos saber en qué lugar están. Por ejemplo, los miembros de la Confederación Nacional Agraria. No lo sabemos. El segundo punto importante es, el Estado no ha respondido de qué manera está atendiendo la salud de las poblaciones indígenas. Cómo llega la medicina, cómo llega el oxígeno, cómo llegan los concentradores, etc. Y para personas que son vulnerables a esta enfermedad, eso es muy grave. Y para personas que son indígenas, es mucho más grave porque son una minoría importante. El siguiente punto es, no se ha reflexionado sobre el impacto del transporte interprovincial en la propagación del COVID en comunidades indígenas y la necesidad de promover cuarentenas. No es suficiente que se pida tu prueba molecular o antígeno, que tú te podrías contagiar en el periodo de vigencia de esta prueba, que son 72 horas, y en el micro contagiar a otras personas que inicialmente ingresaron sin enfermedad. Además, porque la enfermedad dura 14 días y los primeros 7 días las pruebas moleculares suelen dar falsos negativos. Entonces no son 100% seguras. En países europeos, con tu prueba molecular y todo, te hacen bajar a que hagas una cuarentena en un hotel de 10 días y recién, viendo que no tienes los síntomas, puedes ir al lugar que te corresponde. Esto me parece es algo que debe verse sobre todo en zonas donde hay población indígena, amazónica, andina, y donde hay escasez de infraestructura de salud y donde a veces ni siquiera podemos hablar de una cama UCI o un respirador u oxígeno o un concentrador. Lo último ya sería el tema de ¿y qué pasa para los hermanos indígenas que tienen la suerte de llegar a un hospital en alguna de las capitales del Perú, de las regiones, digo, y están esperando una UCI? ¿No sería bueno tener claridad sobre en qué lugar estoy esperando mi turno? ¿No sería bueno tener un protocolo para eventualmente la familia con ese conocimiento pueda despedirse dignamente y a la persona enferma darle esa posibilidad, proporcionando una tablet que circule para esos efectos? Tenemos derecho a tener un duelo, tenemos derecho a morir dignamente, y eso no está ocurriendo hoy día en estado de emergencia sanitaria. Se ha deshumanizado la atención médica y los indígenas y las minorías lo viven de verdad y sinceramente
de la peor forma. Por último, y no menos importante, y aquí quiero reflexionar con ustedes, la mayoría muy jóvenes, el valor de una persona de la tercera edad en términos culturales para un pueblo indígena es fundamental, porque en ellos está la memoria colectiva, en ellos está el proceso de rescate de valores indígenas. Cuando se va un anciano amazónico, andino o afrodescendiente, se va con ellos la memoria colectiva de un pueblo que puede extinguir ese valor, esa costumbre. Por lo tanto, hay una mayor necesidad de vacunar a la población indígena, pero especialmente a los más vulnerables. Porque tenemos ustedes y yo mucho que aprender de ellos. Si se van, ¿quién nos va a enseñar esas costumbres que hoy día ya no se practican? Y que queremos aprenderlas, queremos recuperarlas. Lo trágico de la pandemia es que la peor parte se los van a llevar los pueblos indígenas. Por eso es fundamental que haya transparencia en la forma como se atiende la pandemia, especialmente para los pueblos indígenas, y no quedarnos sentados esperando que papá gobierno nos rescate cuando deberíamos preguntar cómo pretende rescatarnos, cómo pretende salvar la vida y salud de esas personas que dieron tanto por el país, de esas personas que los criaron a ustedes y a mí también. Esa es la primera reflexión que debemos hacer, es de entrar al tema de fondo. Ahora sí, vamos a entrar a lo que hoy día nos ha convocado la Confederación Nacional Agraria. La Confederación Nacional Agraria, junto con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, con la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Orpiampe, entre otras, han reclamado en los últimos 4 años la falta de cumplimiento de la consulta previa en infraestructura, tales como la implementación de una hidrovía amazónica, tales como una carretera, tales como el tendido eléctrico, porque en dicho proceso no se pregunta, sino se impone. Es por esta razón que se presentó una acción judicial, acción popular se llama, en el 2018, un 12 de mayo, donde las comunidades públicamente exigieron judicialmente anular resoluciones que recortaban el derecho de consulta previa sobre servicios públicos. Y ahí tienen en pantalla a la abogada Lilian Delgadillo, abogada de AIDESEP, y abogada también de ILATS, y a Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP, dando cuenta de esto. Esta demanda, en primera instancia, fue declarada infundada. ¿Por qué? Porque los jueces entendían que con la participación ciudadana bastaba para escuchar a los pueblos indígenas. Felizmente, en última instancia, la Corte Suprema, la Sala Constitucional, estableció que no es lo mismo la participación ciudadana que la consulta previa. Y no solamente eso, que la consulta previa es irrestricta, se aplica también a servicios públicos. Y no solamente eso, establece 14 estándares internacionales de consulta previa que todos deben respetar. Si tú también, Sociedad Nacional de Industrias, si tú también,
gremio petrolero, si tú también, gremio agroexportador, si tú también, Estado. Todos debemos respetar porque los convenios como el 169 de la OIT son vinculantes al Estado peruano y también obligan a las personas como titulares de proyectos a cumplirlo en virtud a que la constitución política del Estado peruano los hace parte. Y aquí hablemos de la constituyente. El problema que tenemos con nuestra constitución es que se reconoce como un Estado-nación. O sea, como que solamente existiera un único pueblo, uniforme. ¿Eso es verdad? Pues obviamente no. Y aunque tienen una disposición en el artículo 2 que habla sobre el derecho a la identidad étnica y cultural, y más adelante tienen un reconocimiento a las comunidades nativas y campesinas sobre su autonomía administrativa, económica, social, y también más adelante dicen que van a respetar los territorios indígenas, el hecho que no te reconozcas como Estado plurinacional genera enormes dificultades en la gobernanza del país, porque desde una mirada occidental, desde una mirada de Lima, pretendes gobernar y no se puede. Entonces, uno de los grandes cambios que debería haber en esta Constitución es el reconocimiento de un Estado plurinacional que respeta a los pueblos originarios que ocupan su territorio y las diferentes culturas que viven allí. Es sorprendente que 200 años después de la independencia no hayamos podido entender eso. Dentro de esa posibilidad de reconocer al otro como distinto, al otro con otra mirada de la vida, del mundo, al otro como otra mirada de la muerte, al otro como otra mirada de la naturaleza, está como pilar fundamental el derecho a la consulta previa, que es la puerta de entrada para proteger el resto de derechos de los pueblos indígenas, la libre autodeterminación, el consentimiento libre informado, el derecho a la remediación ambiental, el derecho al territorio, el derecho a la posesión ancestral, el derecho a conservar tu lengua originaria, el derecho a conservar tu cultura, etcétera, etcétera. Sin consulta previa, todos estos derechos podrían ser pisoteados. Y eso no queremos. Por eso es que tenemos que revisar los 14 estándares, pero antes quisiera constatar que Nelly Paucar está atenta y me diga qué tiempo tengo para mi exposición para ajustar la misma. Se ha ido Nelly, no está. Estoy. Me demoré un poco en Presente. abrir el micro. Sí, compañero, hasta las 5:30 hay tiempo. Puedes tener con mucha tranquilidad y luego tenemos 10 minutos para el diálogo con los participantes. En realidad, puedes exponer en menos tiempo y dejar un poco más de tiempo para el diálogo, ¿no? Pero tenemos tiempo hasta las 5:40. Suficiente, no lo recuerde, doctor. Es como cuando te invitan a un café, empiezas a conversar y no miras el reloj, pero yo sí voy a estar mirando para no pasarme, pero usted no mire el reloj, no se preocupe. Bien. Abróchense los cinturones, empezamos. El primer estándar internacional de consulta previa, que muchos no quieren que conozcan y que la Corte Suprema la tiene clarita, es el siguiente. Se debe efectuar la consulta previa a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La regla está clara, en el sentido que no hay excepciones. Doctor, cuando construyen un hospital en una comunidad, una infraestructura colosal, como es para mi bien, no se consulta, allí dice que está exceptuado la construcción de infraestructura de salud. No. Doctor, cuando construyen un colegio emblemático en mi comunidad enorme y me expropian
una parte de mi terreno o simplemente me hacen firmar un acta de donación que yo no entiendo muy bien cómo es esto a la asamblea comunal. Eso también se consulta, se consulta toda medida administrativa o legislativa que nos puede impactar, sea una ley, sea una medida de cualquier ministerio que afecta su derecho al territorio, su derecho al medio ambiente, su derecho a la salud, etc. No hay excepciones. Así que aquí la regla tiene que ser, se presume que se consulta. Esa debe ser la regla. Porque en el 100% de casos se va a consultar. Y la excepción tendrá que decírtele al Estado, a ver, ¿por qué no? No, es que no te impacta. A ver, demuéstrame que no me impacta. No, es que la carretera va a pasar en otro pueblo, en tu pueblo, no, ya hemos cambiado el trazado. Ah, bueno, entonces si es así, si ya cambiaron el trazado, ya no es sujeto de consulta. Pero si pasa por mi comunidad, sí me van a consultar. Si el helipuerto me lo vas a poner en mi pueblo indígena, tienes que consultarme. Si el aeropuerto va a llenarme de contaminación sonora, mi comunidad, tienes que consultarme. Si la mina que va a ser explotada va a cruzar territorio indígena, tienes que consultarme. Y la pregunta que se hace mucho es, ¿y qué parte me consulta? La respuesta la vamos a dar más adelante, pero anote que es una buena pregunta. Pero antes de llegar a esa pregunta, lo que es capital es entender que toda medida administrativa o legislativa que le impacte al pueblo indígena es sujeto de consulta previa. Ya hemos dado ejemplos, no olvidarlo, esa es la lección número 1. Lección número 2. Segundo estándar internacional de la consulta previa. La consulta previa debe efectuarse a los miembros individuales de los pueblos indígenas y tribales y a los pueblos como un todo, debiendo tener la oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, nosotros formamos parte de un pueblo indígena, por ejemplo, vamos a decir quechua, o aymara, o guampís, o ajún, que usted le guste más, inia, también tenemos individualidad. No es lo mismo una madre gestante a un joven como usted, o a una joven como usted. No es lo mismo un indígena discapacitado, no es lo mismo un indígena adolescente, no es lo mismo un indígena de 65 o 70 años. Y esta es la razón por la cual el estándar dice, necesitamos involucrar en la consulta previa tanto a los individuos del pueblo indígena como a la colectividad, a la comunidad. Y claro está, cuando ustedes van a una asamblea comunal, ¿acaso alguien dice que no entren los niños? ¿Acaso alguien dice que no entre el anciano? ¿Acaso no, alguien dice que no entren las mujeres porque tienen que cocinar? No, todos entramos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres, ancianos. Y probablemente los ancianos nos den grandes lecciones en sus intervenciones. Y probablemente los jóvenes y niños están aprendiendo a desarrollar las futuras asambleas cuando les toque el rol de conducir una o participar en una. Entonces, la consulta previa que plantea la Corte Suprema está apuntando a esta posibilidad de que haya opción de que todos los miembros de la comunidad en lo posible se enteren de una consulta previa y puedan participar. ¿De qué forma? Bueno, ese es el trabajo del Estado, tratar de organizar reuniones donde podamos congregar a la mayor parte de personas. Algunos se preguntarán, pero en estado de emergencia sanitaria, como el que nos encontramos, ¿cómo podemos hacer esto? Y es que ¿quién te ha dicho que vamos a hacer esto en estado de emergencia sanitaria sin haber vacunado a nadie y sin haber garantizado la salud de los pueblos indígenas? Yo no te he dicho eso. La Comisión Interamericana ha dicho en resolución número 001-2020, como bien
me lo recordó en la mañana Lilian Delgadillo, que mientras dure la pandemia, los gobiernos no pueden promover proyectos de inversión o desarrollo en o alrededor de territorios indígenas, como bien le gusta recordármelo a Amparo Córdoba. Entonces, todos los que estamos conversando no es aplicable en estado de emergencia sanitaria porque no se van a desarrollar consultas previas en la medida que no hay un contexto. Algunos se preguntarán, no, pero yo tengo acá mi celular y de ahí lo estoy viendo, profesor, y aquí Nelly Paucar tiene su computador, a mí me está viendo. ¿Por qué no podemos hacer una consulta previa virtual? Y la razón es muy sencilla. Perdón que te interrumpa, Henry. Sí. Wilson, ¿podrías activar tu audio? No puedo desactivarlo, por favor. Wilson Lubel, para que desactive este audio, por favor. Ya, ahora sí adelante, Henry. Disculpa que te interrumpa. No, genial. La intervención de su compañero ha sido providencial. Porque justamente en el ámbito del espacio virtual, a diferencia de una consulta previa virtual, no podemos comunicarnos de manera intercultural. ¿Cómo hubiera sido si su compañero estuviera en una consulta previa y está haciendo bulla porque está enamorando a su compañera y escuchamos los piropos hasta donde estamos nosotros? Hubiera ido, le hubiera tocado el hombro, doctor, afuera es más interesante, aquí estamos disertando, y él se hubiera alejado con la señorita, por ejemplo. Pero ahora no, tenemos que acudir a llamado y todos nos enteramos y se interrumpe el diálogo intercultural y luego tenemos que intentar recordar lo que dijimos al principio y retomar. Esas dificultades son parte de esta alegada participación ciudadana virtual, que no sirve porque para poder hacerla viable, primero tenemos que tener una costumbre de hacerlo. Acabamos de notar que aunque ustedes son expertos, no pueden hacerlo porque hay un micro abierto, y eso que estamos acá los expertos. Pero lo siguiente es que de acuerdo al censo indígena, la mayoría de pueblos indígenas andinos y amazónicos no cuentan con internet, con teléfono fijo, con teléfono celular, con radio, con televisión por cable. No cuentan con la infraestructura para poder realizar una cosa como esta. Así que las razones por la no aceptar una consulta previa virtualizada, una participación ciudadana virtualizada es, primero, porque la infraestructura no existe. Segundo, porque las dificultades que estamos viendo, por ejemplo, ahora, también se presentan y se rompe esa parte del principio de buena fe. Por ejemplo, Nelly, ¿estás viendo mi rostro? Sí, se ve. Oye, pero yo no puedo ver el tuyo. Entonces, puedo abrir. Entonces, la tecnología no te permite de pronto tener esa misma experiencia que sería cuando con Nelly nos vamos a ver una película A Tierra y Revolución con todo el consejo directivo de la CNA y luego terminamos en un lonche y seguimos discutiendo, dialogando sobre esta película. No se puede, no es la misma experiencia. Los humanos requerimos contacto social. La tecnología nos ayuda, pero es un complemento, no es un sustituto. Y eso hay que tenerlo claro, porque de lo contrario, vamos a deshumanizar en parte las comunicaciones. Tenemos que recordar que esta es una vía razonable, pero complementaria, principal. Esta es una reflexión que quería hacerles de cara a la pregunta que algunos harán, ¿por qué no una consulta previa virtual? Primera respuesta, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que desarrollar proyectos de inversión o desarrollo en plena pandemia atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas porque no ofrece condiciones ideales para poder garantizar el derecho a la salud, a la participación, a la consulta previa y al consentimiento libre e informado. Pero la otra
de carácter técnico es que no tenemos infraestructura, pero la otra, de carácter cultural, es que no estamos culturalmente acostumbrados a desarrollar un diálogo franco y de buena fe utilizando un celular, utilizando una computadora. ¿Sí? Tercera regla. La tercera regla, el tercer estándar internacional de la consulta previa, es el siguiente. No se cumple con la exigencia del punto 2, o sea, el que hemos leído, cuando algunos miembros de los pueblos no tengan un rol efectivo en la selección, autorización o instrucción de supuestos representantes. En ese caso se tiene por incumplido el requisito de participación plena del pueblo interesado. Bien, qué interesante. La Corte Suprema peruana te dice que para que la consulta previa tenga validez, la forma de haber elegido mis representantes indígenas tiene que haber sido legítima. Tiene que haber sido verdaderamente autorizado por el pueblo. Y no puede haber sido señalado a dedo por el Estado peruano y decir, no, yo quiero que sea Nelly, o yo quiero que sea su compañero Jorge, o yo quiero que sea su compañera Amparo. No, no puede. Ustedes tienen que elegir. ¿Y eso por qué lo dice, profesor? Porque la experiencia histórica ha mostrado que muchas consultas previas han tenido la imposición de un líder elegido por el Estado y no elegido democráticamente por los pueblos indígenas. Esta regla de consulta previa nos hace recordar, y yo les voy a preguntar, y brevemente quiero un sí o un no, unánime, hagan sus micros, solamente un sí o un no, ya después lo debatimos. Si los ministros de Cultura o el viceministro o viceministra de Interculturalidad es un representante de los pueblos indígenas porque va a velar por sus derechos, ¿es indígena o no? A ver, ¿quién me responde con un sí o un no? ¿Es indígena, Nelly? Bueno, no es. No es. La siguiente pregunta, el mismo que ha respondido, ¿ha sido propuesta por los pueblos indígenas del Perú para que sea de alguna forma quien vele por sus derechos de pueblos indígenas en plena pandemia al COVID-19? Diga, ¿ha sido propuesta? Tampoco. Tampoco. Este estándar que está hecho para consulta previa también se aplica para lo que denominamos participación indígena en órganos decisores del Estado. A los pueblos indígenas en el Perú en plena pandemia se les viola este derecho de participación indígena. No pueden proponer ni siquiera las autoridades que van a velar por sus derechos. Las consecuencias de eso son obvias. No tiene legitimidad. Y como dirían algunos, y no sé, aquí le repregunto a su compañero que ha respondido, ¿te representa como indígena quien ha asumido el cargo de viceministra de Interculturalidad? ¿Sí o no? No, mucho menos. No, a mí tampoco me representa. Que ponga en el chat alguien que diga, sí me representa a mí, me siento identificada. Bueno, como indígena, definitivamente la mayoría no, porque ni siquiera fue propuesta por ellos, ni siquiera hizo diálogo intercultural para decir, miren, quiero ser su viceministro o viceministra. Entonces estamos todavía 200 años después de la independencia viviendo en un estado que no solamente me ha impuesto a representantes, sino también me impone autoridades sin siquiera preguntarme, sin siquiera consultarme, sin siquiera tomar mi opinión. Eso es algo que deberíamos corregir si es que nuestra Constitución fuera a decir desde el saque, el artículo 1, somos un Estado plurinacional y por tanto los pueblos indígenas tienen derecho a tener una cuota de participación en el gobierno y tienen derecho a proponer a las autoridades que van a velar por sus derechos.
Imaginemos que haya un defensor de derechos de los pueblos indígenas, imaginemos que haya un viceministro o viceministra propuesto por ustedes, imaginemos que tengan participación en organismos claves donde se vean derechos indígenas. No lo tienen. Hoy día son los grandes excluidos. En Norteamérica se habla del racismo. Aquí yo también diría, hay racismo. No tienen la oportunidad, no les dan la oportunidad ni siquiera de opinar. Vayamos a el cuarto estándar internacional de consulta previa. Dice así la Corte Suprema: no se cumple el requisito de participación plena si la consulta solo se realiza a una determinada banda, clan o segmento del pueblo indígena, sin mandato de las demás bandas, clanes o segmentos, cuando no se desarrolla la consulta apropiada entre los miembros de todo el pueblo, al momento de adoptar la decisión sustancial sobre tales derechos e intereses, en particular cuando las decisiones conllevan la extinción de derechos sobre territorios ancestrales. Me están diciendo que, como aparece en el mapa al costado, podría haber un pueblo indígena compuesto por una multiplicidad de comunidades nativas o campesinas o afrodescendientes. Y ese pueblo compuesto por comunidades, porque así es en nuestro Estado peruano, no reconoce a pueblo primero, sino a la comunidad nativa o campesina, en el territorio que le pertenece al pueblo indígena, pues no le pregunta a las 20 comunidades nativas o campesinas que forman parte del pueblo, sino le pregunta a 2, aunque el territorio es de todo el pueblo. Acá la regla dice, debiste preguntarle a todo el pueblo, y no solo a las 2 que afectabas directamente, porque el territorio ancestral es de todos. Pongamos el ejemplo de otra manera. También podría ser en los casos donde hay una comunidad nativa o campesina que tiene 100 hectáreas y solamente le preguntan o le hacen la consulta previa a los que están ocupando las 50 hectáreas directamente vinculadas al proyecto de inversión o a la norma que se pretende regular que va a afectar esas 50 hectáreas. Y no a toda la comunidad, a pesar que el titular del derecho de propiedad es toda la comunidad. Lo que quiere evitar esta regla es que haya la posibilidad de fracturar al movimiento indígena, al pueblo indígena, y solo preguntarle a una parte de esto. ¿Esto qué trae consigo? Trae rencillas, porque los que no están siendo consultados se sienten discriminados con relación a los que sí están siendo consultados. Por eso digo un racismo, una marginación, entendido en términos técnicos, no en términos, digamos, penal, sino en términos sociológicos. O sea, hay una marginación, una exclusión, una discriminación negativa. Para no promover esta discriminación, la Corte Suprema dice todo el pueblo y no clanes, y no bandas, y no segmentos. Esa es la regla. Consulta previa a la colectividad en su totalidad y no a un segmento, una parte. Había un libro que algunos de ustedes habrán escuchado, otros habrán leído y otros habrán sacado sus conclusiones. El Príncipe de Maquiavelo. Tenía en el texto, en las historias que te contaba, una famosa frase, ¿no? Decía, ¿se acuerda alguno cómo decía esa frase? Los reto, róbenme el protagonismo. Una frase que decía, divídeme, divide. Y vencerás. Efectivamente, esa forma de fragmentar al pueblo indígena al final genera éxito porque el conflicto se da entre la propia comunidad de que a ti te consultó y te dieron unos beneficios, a mí no me dieron ningún beneficio. Entonces, el Estado o el que está llevando dice, bueno, no, yo estoy consultando acá, señor, es el único que se ve afectado. Y entonces, al final, debilita el movimiento, de alguna forma, a río revuelto, ganancia del que generó esa condición de dispersión. Felizmente, la Corte Suprema ha dicho, no es posible
dividir al pueblo indígena, tienes que tratarlo como totalidad, no seas maquiavélico, básicamente, ¿no? Esta es la lección de la Corte Suprema, no del profesor. Quinto estándar internacional de la consulta previa. Respiren, por favor, tomen aire. Yo sé que ha sido un viaje hasta este momento intenso, pero es importante advertir el quinto estándar internacional de la consulta previa, lo que dice. Una de sus compañeras que está allí presente, abre el micro y léalo en voz alta y fuerte. Una compañera, por favor, porque ya los varones han hablado bastante. Anímese. Ana, ahí está Ana. A ver, Ana, por favor. No sea tímida, es un pequeño texto. Hay que dar la oportunidad a las mujeres de liderar procesos. No hay que... Buenas tardes. Belli y Lucila, adelante. Lea esta regla. La decisión de que líderes o jefes deben ser los representantes consultados de los pueblos interesados le corresponde al pueblo indígena y no al Estado. Gracias, gracias. Muy gentil. Vean que por segunda vez la Corte Suprema, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insiste en que los líderes y jefes que van a representar a los pueblos indígenas en consulta previa no sean impuestos por el Estado, sino por los pueblos indígenas. Y algunos de ustedes dirán, pero no quedó claro en la regla número 3 esto. Es que la Corte Suprema quiere asegurarse, tiene muy malas experiencias, un sinsabor en la boca histórico de las cosas que han pasado, y que muchas veces se documentan en las novelas. Les recomiendo, por ejemplo, a Florinda Mato de Turner, ¿no? Aves en Nido, o Perros Hambrientos de Ciro Alegría. Y ahí van a ver cómo históricamente el indígena siempre ha sido el que paga los platos rotos o al que se le arrebata la vaca, la tierra, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más a Centroamérica, encontramos también la misma realidad. En Pero Páramo es lo mismo. Esta historia de despojo territorial hace que la Corte Suprema tome máximas precauciones para que la consulta previa sea de verdad, como dice mi amiga Ana Leiva en su libro Consúltame de verdad. Interesante texto que le recomiendo. Sigamos adelante y no sin antes presentarles a alguien que ha hecho historia y que alguno de ustedes puede conocer. ¿Saben cómo se llama? Uno de los pendientes más importantes de la educación en el Perú es que no solamente nos enseñen los héroes de la guerra con Chile o de la guerra con los hermanos ecuatorianos, sino también o los nombres de los presidentes, muchos de los cuales hicieron terribles gobiernos, sino también los héroes prácticamente anónimos que luchan por nuestros bosques, que luchan por nuestra diversidad. Edwin Chota es un héroe de la Amazonía porque muere como consecuencia de tratar de impedir la tala indiscriminada de su territorio ancestral. Y todos deberíamos conocerlo. Acaban de fallecer 2 hermanos indígenas y al final de la charla yo voy a preguntarles a ustedes, ¿quiénes son? No debemos ser indiferentes a nuestra historia. Debemos estar atentos. Y esos nombres, guardarlos en una libretita y no olvidar sus historias y contarlas, ya que la educación tradicional nos la cuenta a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, para que no se olviden, para que no sea una noticia en el periódico que se olvida cuando lo tiras al tacho. No. Hay que recordar actos heroicos. Este es un acto heroico. Este es un acto que tuvo sentido, sin armas, con la voz, con el papel, denunciando. Esos son los héroes de verdad.
a mi entender. Una de las cosas que te das cuenta también es que organismos como el SENACE, OEFA y CERNAP tienen consejos directivos en donde los pueblos indígenas no forman parte. ¿Por qué excluyen a los pueblos indígenas en el caso del SENACE de la aprobación de certificación ambiental de proyectos de inversión que van a afectar los territorios indígenas? ¿Por qué excluyen a los pueblos indígenas del Consejo Directivo de OEFA, donde se regula, donde se ve la supervisión y sanción de las infracciones ambientales que afectan al territorio, los recursos y la salud de los pueblos indígenas? ¿Por qué excluimos del Consejo Directivo del CERNAP, que es la autoridad que administra áreas protegidas, que se encuentran superpuestos a territorios indígenas? ¿No se supone que deberían formar parte de su consejo directivo para poder darle esa mirada plurinacional, esa mirada intercultural, y el procedimiento de certificación ambiental tenga en cuenta a los pueblos indígenas, el procedimiento sancionador tenga en cuenta los impactos en los pueblos indígenas, y el procedimiento de administrar áreas protegidas tenga en cuenta que los propietarios originarios de esos territorios que tú conservas con tanto celo son los pueblos indígenas que estuvieron antes del nacimiento del propio CERNAP? Es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? La participación y representación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que repercuten a sus derechos no se está dando, porque no forman parte de entidades públicas que van a decidir su futuro, que van a afectar su libre autodeterminación. Una tarea pendiente, además de conseguir en algún momento a la historia que llegue a ser viceministro o viceministra de Interculturalidad un líder indígena propuesto por las organizaciones indígenas, democráticamente y legítimamente, es el que los pueblos indígenas formen parte de los consejos directivos del Estado para realmente vivenciar la condición de Estado plurinacional. No solamente es ponerlo en la Constitución, sino es que se refleje en la estructura. Les pongo ejemplos, SENACE, OEFA, CERNAP, pero podríamos poner, y la Dirección de Salud Intercultural no debería estar allí un líder indígena que sepa mucho de salud dentro de la dirección como director o como codirector. Y así podría dar más ejemplos. Educación intercultural. ¿Por qué los que van a atender los derechos de los pueblos indígenas son personas que no son indígenas y que interpretan lo que yo quiero? Es básicamente, su compañera, la última que habló, ¿cómo se llamaba? ¿Me lo recuerda? Ya se fue su compañera. ¿Peggy? Peggy, Lucila. Sí. Te voy a hacer una pregunta cercana, con contexto cercano al 8 de marzo. ¿Tú estarías de acuerdo que el Ministerio de la Mujer tenga como titular un hombre? No tendría mucho sentido, ¿no? Eso está clarito, ¿no es cierto?, para todos. Casi todos dicen lo mismo. Pero ¿por qué no decimos lo mismo cuando hablamos de un Ministerio de Cultura, o hablamos de una Dirección de Salud Intercultural, o una de Educación Intercultural, o consejos directivos de órganos que se relacionan a pueblos indígenas? Nos falta interiorizar que no solamente es el caso de las mujeres, que deben ser lideradas por mujeres empoderadas, profesionales y meritocráticamente llegando a los cargos, sino también con indígenas que tengan esas condiciones, que tengan esas habilidades. No me digan que no hay indígenas que hoy no son universitarios, técnicos, expertos, o son líderes sin ningún estudio, pero que conocen mucho de su pueblo y sus necesidades. Entonces, eso hay que pensar. Y no olvidar, el Congreso no tiene cuota indígena. Entonces, si vamos a hacer una reforma constitucional en el futuro, el Estado plurinacional implicará que lo indígena esté inserto en la estructura del Estado. Si solamente es el nombre y la consagración de un par de derechos, no funciona. No funciona.
Y les voy a decir, por ejemplo, cómo es que de alguna forma la estructura estatal te discrimina, PEI, en caso yo voy a asumir que es indígena, quiera entrar a un consejo directivo de SENACE, OEF o CERNAC, ¿qué respuestas les da? Quiero ser parte del consejo directivo de una entidad que va a repercutir en los derechos de los pueblos indígenas. Lo primero que te dicen es, la ley de creación no lo permite. Claro, la ley de creación no lo permite porque como tenemos un Estado, nación, solamente piensa que la población general es igual y no nos toma en cuenta, pues, ¿no? Esta es la consecuencia de tener un Estado-nación. El ROF no lo contempla. Encima tengo un burócrata del Estado que a pesar que vea que la cuarta parte de la población es indígena, no le da chance para siquiera ser parte del Consejo Directivo. Se necesita pasar por concurso público. Ah, claro, un concurso público me pides que sea doctor, magíster, con experiencia en el sector público, cuando yo soy un indígena que está llegando con todo lo que puede, pero no tiene esos grados porque no tiene las mismas oportunidades que alguien que tiene pagado todo por papá, mamá, del sector A. No me vas a poner a competir igual. La justicia es también poner las condiciones para que no haya desigualdad. Acá lo que haces es marginar, lo que haces es aplicar un racismo sobre las personas que no tienen educación superior, que no tienen la oportunidad de haber tenido experiencia en el Estado, porque nunca los haces entrar, porque justamente los estándares son estos. De personas que tienen una alta formación, la mayoría vive en Lima, y no viven en comunidades nativas o campesinas. ¿Qué otro pretexto me dan? Ya se cuenta con espacios locales de participación. Ah, claro. A los indígenas, participación ciudadana. Tomo su opinión, la recojo, la guardo en un papelito, la grabo en un video y la llevo. Pero cuando se relaciona con indígenas en consejos directivos o en espacios decisorios, no hay no. Eso es mucho, pues. Eso es demasiado. Toda la población general sí podría tener ese espacio porque hay oportunidad, porque tiene mayores condiciones socioeconómicas, pero el indígena no. Hay tu participación ciudadana. Y por último, existen instrumentos de participación ciudadana. O sea, no quieren que los indígenas formen parte de espacios decisorios. No quieren que asuman cargos de responsabilidad. No quieren que sean líderes legítimos, propuestos por organizaciones representativas nacionales y regionales indígenas que puedan asumir la responsabilidad. Me hubiera gustado que en plena pandemia la Dirección de Salud Intercultural o de Educación Intercultural de los sectores competentes, en ese contexto de emergencia sea liderado por un indígena que conozca mucho una región. Creo que hubiera hecho, a pesar de no tener doctorado, magíster, experiencia de 20 años en el sector público, mucho más, porque conoce las necesidades de su pueblo. Conoce de la A hasta la Z. Pero no fue así. Ojalá se dé, ojalá que el gobierno que está saliendo o el gobierno que entre tenga en cuenta estas demandas, que por cierto, son de la Confederación Nacional Agraria a partir de acciones judiciales que he iniciado, y la presentación que está acá, gracias a nuestra colega Amparo Córdoba, que me ayuda siempre, gentilmente, en las presentaciones. Sexto estándar internacional de consulta previa. Estimada Pei, ayúdame con esta lectura, por favor. Sí. Debe garantizarse la participación de los pueblos interesados en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de la comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, desde las primeras etapas de la elaboración, planificación del proyecto o medida propuesta, garantizando que los pueblos puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones de conformidad con los estándares internacionales. ¿Qué me está diciendo la Corte Suprema siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aunque le duela a algún sector del gremio empresarial que escuchaba hoy día en el debate que teníamos sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas? Lo que está diciéndote es que los pueblos indígenas tienen derecho a conocer
el perfil del proyecto, el estudio de factibilidad del proyecto, que se le consulte el contrato de concesión del proyecto, que se le consulte el estudio de impacto ambiental del proyecto, que se le consulte la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto, que se le consulte la actualización del estudio de impacto ambiental del proyecto, que se le consulte una modificación al contrato de concesión y que se le consulte también el plan de cierre o abandono del proyecto. O sea, la única forma, dice, de respetar una participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que se toman, en las medidas que afectan sus derechos, es que participen de todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar su territorio. Está textual, Pelli lo ha leído. La notaria acá, la que da fe de lo que estoy diciendo no está saliéndose del contexto. Es categórico. Vean el estándar que nos ha puesto la Corte Suprema. Ya nos pueden decir, solo te consulto el permiso de operaciones mineras y después nada más. O solo te consulto el contrato de concesión y nada más. O solo te consulto los términos de referencia de estudio de impacto ambiental y nada más. No. Aquí la Corte Suprema es categórica. Y esta es una regla, un sexto estándar internacional, que nos va a costar mucho ser efectivo porque va a haber resistencia, pero ya el máximo intérprete del Poder Judicial ha dado su palabra. Y nos ha marcado una jurisprudencia que es obligatoria para todos los poderes del Estado. No va a ser fácil. Seguro van a dar batalla, resistencia, pero estamos avanzando. Y la Confederación Nacional Agraria, que fue parte de esta acción judicial, lo ha logrado. Por eso es tan importante tener una organización que tiene más de 40 años de existencia, todavía luchando por los derechos de los campesinos, los pueblos indígenas y los pueblos amazónicos, que también tiene bases amazónicas, que se afectan por la hidrovía amazónica, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Séptimo estándar internacional de la consulta previa. Como garantía de no repetición cuando se pretenda realizar actividades o proyectos de exploración o extracción de recursos naturales o planes de inversión de desarrollo o cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones a su territorio, aspectos esenciales de su cosmovisión, de su vida e identidad culturales, el pueblo deberá ser previa, adecuada y efectivamente consultada de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia. O sea, que en la consulta previa tienen que tomar en cuenta mi cosmovisión, mi cultura, mi relación espiritual con la naturaleza, sí. Es algo que no le puedo poner valor, que no lo puedo vender, que no me pueden decir, ya, ¿cuánto te pago? Por tu cultura, por tu cosmovisión, por todo eso que tú dices que tienes la relación espiritual con la tierra. No se puede. Es como que tú a un cristiano le digas, ya, ¿cuánto vale la iglesia de las Nazarenas? O la iglesia de Desamparados, o la iglesia que usted tenga cerca en la región. ¿Acaso creen que los fervientes feligreses van a aceptar esa venta cuando tiene un valor espiritual? No. Igual, lo pongo como ejemplo, es el caso de los pueblos indígenas. La relación que tienen con el río, con los bosques, con la Pachamama, con los apus, es especial, es espiritual, es cultural. Y no puedes comprarlo. Tienes que respetarlo. Y como la respetas, con una consulta previa bien hecha. Sin duda, el octavo estándar internacional de la consulta previa refuerza lo que su compañera Pelli había leído en el sexto estándar. Mira cómo la propia Corte Suprema no solamente te da el estándar, sino te da su candado, su seguro. Esto es como cuando usted va a hacer entrevista de trabajo y le vuelven a hacer la misma pregunta para ver si ha mentido o ha dicho la verdad, porque debe responder lo mismo que le preguntamos al principio. En este caso, si supuestamente ya pasaste el sexto estándar internacional, en el octavo puedo descubrirte si ha sido real, auténtico, o ha sido una pantomima, una simulación, como diría Bourdieu.
La consulta previa debe ser a la adopción de las decisiones o implementación de las medidas desde las primeras etapas del plan, inversión o medidas. El aviso temprano permite la evaluación y el debate al interior de las comunidades para adoptar la respuesta que consideren adecuada. Miren esto. O sea, tiene que haber una consulta previa dentro del ciclo del proyecto, preinversión, inversión, posinversión, e incluso un aviso temprano de que vas a hacer un proyecto. ¿Dónde estaría el aviso temprano? Cuando estés haciendo el estudio de factibilidad o prefactibilidad o perfil. O sea, cuando tengas la idea de, creo que voy a hacer un aeropuerto, creo que voy a hacer una carretera, creo que voy a explotar una mina, creo que voy a explotar petróleo, esa idea socialízala con los pueblos indígenas porque desde ese momento ellos tienen que tener una alerta temprana para poder prepararse eventualmente si eso se concreta. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Pero igual podríamos aplicar hoy día que está tan vigente el tema de salud a creo que voy a hacer una vacunación a los pueblos indígenas, pero de pronto no privilegia a los más vulnerables, sino vamos a empezar con los niños de 5 años. Porque los niños de 5 años no son los más vulnerables por ahora. Ah, ya los de 6, señor, son los de 60 a 65. Entonces, yo como pueblo indígena puedo decir, ¿por qué? Porque ahí está mi cultura, ahí son los que se van a, los que están más propensos a de repente a fallecer. Vean, ese tipo de discusión está siendo posible porque el estándar me lo permite. Pero para hacer esta discusión posible, necesito información. Porque sin información no puedo tener un aviso temprano que pueda ser sujeto luego de evaluación de consulta previa. Pei, ayúdame, 9º estándar internacional de consulta previa. Es pequeño. Sí. Cuando se trate de la adopción de medidas legislativas, los pueblos indígenas deben ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa, tratándose de consultas, no de propuestas. Excelente. La Confederación Nacional Agraria, en las comisiones en que ha sido llamada, con Antolín Huáscar, ha sostenido firmemente una idea. La consulta previa no puede ser sobre propuestas de proyectos. No puede ser antes de pronto de que haya dictamen, sino tiene que ser el proyecto de ley que va a entrar a debate al Pleno y ese proyecto de ley es al que voy a hacerle consulta previa y los acuerdos que llegue como producto de esa consulta previa tienen que ser respetados por el Pleno del Congreso. Esta postura que fue rechazada por las comisiones del Congreso que revisaron, hoy día es avalada. Porque claramente la Corte Suprema dice, cuando se trata de adopción de medidas legislativas, los pueblos indígenas deben ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción, tratándose de consultas y no de propuestas. O sea, a mí me haces consulta previa del proyecto de ley que va a entrar a votación al Pleno. Y el Pleno no me va a cambiar ningún acuerdo. O sea, podrá cambiar cualquier cosa menos el acuerdo. Ojo, los acuerdos a los que llegamos, las salvaguardas que pusimos por los indígenas se mantienen. Por esa razón, hasta la fecha, no hay consulta previa, porque el Congreso no le gusta lo intercultural, no le gusta la consulta previa legislativa. Lo irónico de todo es que le exige al Poder Ejecutivo consulta previa, pero él a sí mismo no se aplica. Esperemos que las de sus candidatos que tienen el 11 de abril que votar, se pregunten, como indígenas que son, ¿cuántos de ellos van a defender la consulta previa legislativa? En sus planes de gobierno, ¿cuántos de los partidos que tienen hoy día a la vista tienen como prioridad la consulta previa legislativa? Es una pregunta que en este contexto es buena hacerla. Si no, no vamos a tener ningún cambio. Nuestra gran colega Alicia Abanto con nuestra abogada Lilian Delgadillo de LAS Perú debatieron en un famoso video que está en el canal de ILAS, que pueden suscribirse y dar me gusta, llamado La evaluación del impacto ambiental y la consulta previa no debe ser procedimiento simbólico, donde básicamente Alicia Abanto con Lilian Delgadillo
Llega al consenso de que la consulta previa no puede ser una pantomima, no puede ser una formalidad, tiene que ser real. Esta postura, que también es defendida por la Corte Interamericana y por la CNA, llega a convertirse en el 10º estándar internacional de la consulta previa. Y la Corte Suprema al respecto dice lo siguiente. Adelante, Pei, lúcete, por favor. Sí, el procedimiento de consulta debe ser un verdadero instrumento de participación de los pueblos indígenas y no se agota en un mero trámite formal. Está orientado a establecer un diálogo entre las partes bajo principios de confianza, respetos mutuos y de buena fe, con miras a alcanzar un consenso. Excelente, excelente. Y me quedo con la última palabra de Pei. El propósito de la consulta previa es llegar a un consenso. O sea, no podría ser una consulta previa cuyo único fin sea cumplir las 7 fases de la consulta previa. Luego me dije, ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no me puse de acuerdo con ustedes, hasta nunca, queridos pueblos indígenas. No. Tiene que haber la voluntad de llegar a un consenso y buscar ese consenso. Solo si se llega a ese consenso, hubo una consulta previa de verdad. A eso es lo que llamamos mera formalidad, a aquellos procesos de consulta previa que finalmente no buscan el consenso, no buscan un diálogo intercultural, no buscan llegar a acuerdos, sino simplemente cumplir la tramitología, la permisología, nada más. Eso no pasa para la Corte Suprema. Lo siento, mis queridos titulares de proyectos de inversión y Estado que creía que era distinto. El 11º estándar internacional de la consulta previa señala lo siguiente: la consulta previa debe efectuarse conforme a los procedimientos apropiados y adecuados a través de sus instituciones representativas, garantizando a los miembros de la comunidad que puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales, facilitándoles intérpretes y medios eficaces. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si tengo pueblos indígenas dispersos en toda la Amazonía, tengo que tener en cuenta las instituciones que cada pueblo indígena tiene, y la cultura que tiene, y el lenguaje que tiene, y la forma en que dialogan, y la pertinencia cultural para hacerlo. Facilitar intérpretes no sirve de nada si la medida administrativa o el documento, el instrumento objeto de consulta previa no es traducido, no es puesto en terminología que lo pueden entender los pueblos indígenas. Entonces, el estándar te fija la obligación como Estado de generar procedimientos bajo los cuales se garantice que los pueblos indígenas entiendan lo que se está consultando, entiendan los impactos positivos y negativos, y se haga de una forma que para ellos sea comprensible. Esa es la idea de este 11º estándar. Pero si no quedó claro, aquí lo enfatiza más, porque ya hemos dicho que la Corte Suprema no solamente pone reglas, sino pone candados, garantías, ¿no? En el 12º estándar internacional de consulta previa, Pei nos va a ilustrar qué dice. Ya vamos acabando pronto. Adelante, Pei. Dice, procedimientos apropiados de consulta previa. Se entienden con referencia a la finalidad de la consulta, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas. La naturaleza de las medidas consultadas, se deben incluir criterios sistemáticos y preestablecidos, distintas formas de organización indígena. La consulta tiene una dimensión temporal dependiendo de las circunstancias precisas de las medidas propuestas. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si tengo una consulta previa de una hidrovía amazónica que va a impactar en los Aguajún, en los Quichua, en los Cucama Cucamiria, en los Chipibo Conibo, en los Yine, en los Yagua, en los Bora, en los Muruy, Muinanit, entre otros, debo tener una consulta previa que sea flexible para que cada una de esas comunidades, pueblos indígenas, sea consultado de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus instituciones, de acuerdo a su organización. Esa es la idea de la consulta previa. Por eso es importante que se tenga en cuenta el contexto regional y nacional de la consulta previa. Penúltimo estándar internacional de la consulta previa, probablemente uno de los más gravitantes y uno de los que mayores gustos ha generado a algunos que hacían consultas previas como mero trámite. Es tan importante que hay que leerlo
que hay que leerlo como quien lee una poesía. La consulta debe ser informada con suficiencia, permitiendo que los pueblos tengan conocimiento de los posibles riesgos de la medida, plan o proyecto, incluyendo los riesgos ambientales y de salubridad, implicando comunicación constante, que quiere decir que la consulta previa implica que yo le cuente a los pueblos indígenas no solamente los impactos positivos del proyecto, sino también los impactos negativos, como por ejemplo, en el caso de hidrovía amazónica, que hay una afectación en las zonas de desove de los peces, o como por ejemplo, que hay una afectación en el tránsito de esos peces durante las migraciones o mijanos, y que se afectan, por ejemplo, 137 especies, de las cuales una es la palometa. ¿Alguno ha comido la palometa aquí de los presentes? A ver, ¿nadie? No han comido. El boquichico, tampoco. El llambina, bueno, se lo están perdiendo mis queridos acompañantes de esta tarde-noche. Lo importante de esta regla 13 es que exige que la consulta previa revele también los impactos negativos relacionados con la salud y el ambiente, y que la forma de transmitirlo sea intercultural, sea comprensible a los pueblos indígenas. 14, estándar internacional de la consulta previa. Este es el último estándar. Y ya vamos a las preguntas. Pelli, último lucimiento, por favor. Te escuchamos. Es obligación de los estados no solo de realizar la consulta previa, sino también de obtener obligatoriamente el consentimiento libre, informado y previo de los pueblos interesados cuando se vayan a llevar a cabo proyectos a gran escala con gran impacto en áreas ocupadas por los pueblos, así como los casos que involucren desplazamientos, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, así en casos de destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre otras consecuencias. Vean lo que está diciendo la Corte Suprema, algo que ya lo había dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que por cierto los 14 estándares están basados fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, además de recomendaciones de relatores de derechos humanos de pueblos indígenas de la ONU. Lo que me está diciendo es que la consulta previa implica también el propósito de llegar a alcanzar el consentimiento previo, libre. Esa es la primera meta. Pero que esta meta, realmente ineludible, inevitable, obligatoria, cuando voy a poner en riesgo la subsistencia física y cultural de los pueblos indígenas, sea porque destruyo su ecosistema, sea porque destruyo su cultura, sea por el gran impacto que tiene el proyecto sobre sus vidas, sea por los desplazamientos o reubicaciones que voy a generar. Esto es gravitante, porque hasta antes de esto, la pregunta de todas las conferencias que me hacían era, doctor, ¿la consulta previa tiene derecho a veto? Y yo le decía, no tiene derecho a veto, porque el derecho a veto es la posibilidad de oponerme a algo. Aquí no es un estar en contra de algo. Aquí lo que está en cuestión es cómo es que la subsistencia física y cultural de un pueblo indígena es tan importante que si no llego a acuerdo con ellos, el proyecto no va a poder desarrollarse porque puede poner en riesgo su vida y su salud. Estamos hablando de cosas muy relevantes y no de asuntos en abstracto. Casi cumpliendo la hora asignada, debo recomendarles a aquellos que han participado y a los que no, 24 participantes en Zoom, a ver, 24 nuevos suscriptores, que nos sigan en YouTube, porque la historia de esta sentencia de acción popular que hemos comentado está narrada por sus propios protagonistas en el video Historia de la Acción Popular que reivindica el derecho a consulta previa en el Perú, en el canal de ILAS Perú, donde Antolín Huáscar, donde Ketty Marcelo,
y donde Richard Rubio, líderes indígenas connotados, cuentan la importancia de esta causa para que vean que también los indígenas conocen cómo se obtiene una victoria judicial que les permite un mayor respeto a su cultura y a sus pueblos. Muchas gracias, quedo atento a las preguntas. Bien, muchas gracias Henry por la ponencia. Ha sido muy interesante, muy buena. Justamente acá nos han dejado un comentario y 2 consultas. Voy a comenzar con la primera, que es de Wilson. Él justamente puso un comentario cuando estaban comentando sobre que ponían los ministros a dedo, ¿no? Que no nos representaban. Él pone, no nos representan. Entre ellos mismos se colocan en los cargos públicos. Luego Rolando Gómez deja un comentario, también una pregunta. Él nos comenta, interesante, ¿a las rondas campesinas también se aplica la ley de consulta previa o solo a las comunidades campesinas y nativas? Esa es la consulta de Rolando. Y también tenemos una consulta de Peggy Lucila. ¿Qué sucede cuando esto está aprobado, pero la población no está de acuerdo? Y pone entre paréntesis, porque afecta de alguna manera a sus actividades. No, es ¿Cómo? LIA, disculpa, LIA detallado. A ver, Peggy, tú di la pregunta directo. Sí. Así. Sí, mejor Peggy, mucho mejor. Gracias. Ay, perdón. ¿Qué sucede cuando el LIA detallado está aprobado, pero la población no está de acuerdo? O sea, porque afecta de alguna manera sus actividades, como lo que está ocurriendo en Tía María o lo que ocurrió en Conga. La primera pregunta que yo te haría para entender bien cómo responderte es si esa población es local o población indígena. Tengo entendido, creo que en Tía María es población local, pero en el Conga no recuerdo o no estoy muy informada si era población indígena. Entonces vamos a ponernos en los 2 escenarios, Peggy. Si es una población local que no está de acuerdo con el estudio de impacto ambiental, tiene la posibilidad de apelar la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental. En caso que esto no fuera posible porque el plazo transcurrió, pero existen graves deficiencias en el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, en materia de obligaciones socioambientales, podría interponer una acción de amparo para que ese estudio de impacto ambiental eventualmente sea revisado o eventualmente pueda quedar sin efecto por las graves deficiencias que podría tener. Esto implicaría, evidentemente, pruebas contundentes para efectos de que esto se demuestre en un proceso de amparo, porque en este proceso se tiene que ir con pruebas sólidas. No hay una instancia verdaderamente probatoria, pero si tienes un informe técnico de una autoridad competente y además tienes pruebas médicas de que de repente hay enfermos en la comunidad local, podría ser factible cuestionarlo, ¿no? Probablemente el tema sea distinto en el caso de que, como las Bambas o Conga, hayan comunidades campesinas. ¿Por qué? Porque el estudio de impacto ambiental, en la medida que les afectaba, su aprobación reclamaba consulta previa. Y como no hubo consulta previa, el estudio de impacto ambiental podría ser dejado sin efecto. Un caso particular, ganado en 2 instancias, es el caso de la nulidad del estudio de impacto ambiental del lote 116, donde el juez llega a esta conclusión. O sea, esta medida administrativa de aprobación de un estudio de impacto ambiental afectada por los indígenas debió ser consultado, no fue consultado, e incluso debió pedirse consentimiento bien informado porque les afectaba la subsistencia física y cultural. No lo fue, nulo. Esa sería mi respuesta, mi estimada Pei, a la pregunta. Definitivamente, si soy población local, el asunto está más complejo porque debo mostrar deficiencias en el estudio. Sin embargo, también podríamos llevarlo por otro ángulo, ¿no? Muchas de las aprobaciones de estudios de impacto ambientales tienen defectuosa participación ciudadana ambiental, porque la misma se produce antes de conocerse las opiniones técnicas sobre el proyecto y tampoco se hacen audiencias públicas para saber cómo la empresa levantó las observaciones que se hicieron por parte de las autoridades competentes. Esta falta de participación ciudadana real también podría generar un amparo porque se ha probado
sin la transparencia adecuada, ¿no? Sin la transparencia acorde a el contexto de una población que no tiene acceso a Internet, que fundamentalmente es oral, y que no tiene un apoyo técnico que podría ponerlo en alerta temprana si el estudio de impacto ambiental les va a afectar con una carretera, con una servidumbre, con una expropiación, entre otras cosas, ¿no? Y la pregunta anterior, su compañero, era relacionada, recuérdamelo, administrador. Sí, claro, Henry. Es de Rodolfo Gómez. Él dice, interesante, a las rondas campesinas también se aplica la ley de consulta previa. Me acordé. En realidad, el convenio 69 establece que es pueblos indígenas o tribales, amazónicas, andinas. Sin embargo, una interpretación de la Constitución que incluye las rondas campesinas dentro de los pueblos indígenas podría llevar a que las medidas legislativas o administrativas relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción indígena sí sea objeto de consulta previa, porque las rondas campesinas fundamentalmente tienen una competencia y dentro de esas competencias sí resultaría razonable hacer una consulta previa a estas rondas porque se relacionan a un derecho a la justicia intercultural que ellos vienen ejerciendo y que es reconocido por la Constitución. Esa sería mi respuesta en primera instancia. No podríamos hacer una consulta previa sobre el estudio de impacto ambiental o sobre una medida que afecte al pueblo indígena porque romperíamos, recuerden, el estándar que dice que tengo que consultar la totalidad del pueblo, y la totalidad del pueblo no es una ronda campesina, sino es todo, ¿no? La ronda campesina es una parte del pueblo indígena que tiene de una forma función velar por la seguridad, velar por realizar una justicia intercultural, pero en casos de consulta previa de otras medidas no vinculadas a justicia intercultural o justicia indígena o jurisdicción indígena, como propiamente se le dice, no cabría, ¿no? Solamente sobre este tema en particular. Sí. Claro, esta respuesta la hago siguiendo los estándares de la Corte Suprema, ¿no? Usted también la puede sacar su propia conclusión. Bien, Henry, también tenemos dos comentarios más, uno en el chat de Zoom y también nos están escribiendo acá por el grupo de WhatsApp del grupo del curso. Nils de la Cruz nos dice, ¿qué sucede cuando una comunidad vecina aprueba en consulta previa un asunto que no beneficia a mi comunidad? Y si por A o B la comunidad vecina tiene más comuneros que otro, y por tener mayoría en familias e integrantes quieren imponerse entre otros. Esa es la primera pregunta de Nils. Justamente la pregunta ahí sería, ¿son las dos comunidades pertenecen a un mismo pueblo indígena? Para complementar la pregunta. Sí, hermano, sí. En todo caso, el tratamiento tendría que hacerse como pueblo. Y en este caso, el consenso con la autoridad tendría que ser como pueblo, porque si bien es cierto, puede haber llegado a una decisión con una facción, con una banda del pueblo indígena compuesto por varias comunidades, no he conseguido hacerlo con la totalidad. Por lo tanto, no habría acuerdo, porque el acuerdo tendría que ser con el pueblo entendido como tal y no solamente con una comunidad. Justamente esto es lo que prohíbe el estándar. Buena pregunta, porque ahí puedes ver por qué la Corte Suprema te establece el estándar de no segmentarlo, ¿no? No se cumple el requisito de participación plena si la consulta se realiza a una determinada banda, clan o segmento del pueblo interesado. Aquí podríamos poner o comunidad campesino-nativa, porque el pueblo indígena se compone de varias comunidades. Por lo tanto, esa consulta previa, arribada solamente con una parte de unas comunidades y no con la totalidad del pueblo que conformaría como tal la nacionalidad indígena, no tendría, de acuerdo al estándar cuarto de la Corte Suprema, de alguna forma validez, ¿no? Porque requieres no solamente que participen los miembros de todo el pueblo indígena, sino incluso, como en el estándar 2 te dice, miembros de manera individual de los pueblos indígenas. O sea, también los miembros de la comunidad
esa otra que ha sido marginada. Por eso es interesante conocer estos estándares de la Corte Suprema, porque estas consultas previas, donde divide y vencerá se aplica, donde fragmenta y consigues acuerdos, no funciona. Tiene que recalibrar el Estado, la forma como hace consulta previa, y lo tiene que hacer como pueblo, no solamente como bandas o comunidades aisladas, sobre todo porque el territorio es compartido, es comunal, y porque pertenecen a un mismo pueblo indígena, ¿no? Por ejemplo, Aymara, Quechua, Wajún, Iñía, ¿no? Quichua. Esa sería mi respuesta, pero le doy la respuesta a tenor de lo que ha fallado la Corte Suprema. Probablemente hace un año le hubiera dado otra respuesta, pero hoy día la Corte Suprema nos lo ha clarificado. Prácticamente le he mostrado lo que dice el cuarto estándar, ¿no? Bien, gracias Henry. Y ya para terminar, ya son las 5:41, ahorita vamos a comenzar ya con el segundo tema. Voy a leer la pregunta de Tony, que nos ha dejado por el chat. Tony Ramírez. Sí, sí, compañero David Pelayo, ¿quiere comentar algo? Sí, buenas tardes. Ante todo, felicitando al ponente, quien nos ha detallado con bastante claridad sobre este tema que ha enfocado hoy día. Hay un tema muy preocupante, ¿no? Por parte nuestra. Yo llamo de Huaraz y he podido verificar, constatar que efectivamente el pueblo, la comunidad de pueblos originarios no tienen pues un representante como debía ser, ¿no? En el Ministerio de Educación, tanto también en el Ministerio de Cultura, especialmente para que puedan, pues como conocedor de nuestro tema, de nuestros derechos, puedan pues ahí estar representando para poder llevar en este caso nuestros requerimientos, nuestros sentimientos, ¿no? De los pueblos quechuas del Perú. Pero lo que sí a mí me preocupa es sobre la presencia, y me parece que es miembro de ¿cómo se llama de CONEIP, del Consejo Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Hay un representante de la institución que viene a ser el señor Marcelino Bustamante, o sea que es miembro de CONEIP. Yo no sé hasta qué medida él ha cumplido su trabajo en estos quehaceres de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Lamentablemente, a lo que yo he podido indagar hasta la fecha, quienes trabajan como especialistas de educación intercultural bilingüe no reúnen ni siquiera los mínimos requisitos. Quiero fijar nombres. Por ejemplo, el señor, el profesor Oscar Chávez González. Bueno, no es porque yo estoy en contra de él, sino que simplemente en realidad debe haber personas que en cierto modo conozcan nuestra realidad, nuestro quechua de los pueblos y que sepa respetar pues la lengua originaria. Lamentablemente ellos vienen vulnerando, y con otros especialistas como en el caso del señor Humberto León Guarac, hay otra profesora que viene a ser Margot Camones Maguiña. Todos ellos ni siquiera mínimamente tienen los requisitos, representan a las ciudades, a los pueblos originarios del Perú. En este sentido sería conveniente de que de todas maneras el señor Marcelino Bustamante dé cuenta, pues cuál es la labor que viene cumpliendo, hasta qué medida en cierto modo se está defendiendo nuestros sagrados intereses de los pueblos quechuas del Perú. En ese sentido también a mí me preocupa por lo siguiente también, de que han habido escritos, textos antes de la promulgación de la resolución ministerial 1218, ¿ya? Y que supuestamente ahí se ha llevado previamente una consulta previa. Yo no sé que esta consulta previa bajo de qué criterios, qué parámetros han procedido como para poder en estos momentos ellos en el nivel del ministerio estén imponiendo, estén mutilando, estén tergiversando nuestra lengua originaria. Yo pienso que CNA debe poner acá cartas en el asunto como para poder exigir y hacer respetar nuestros derechos, porque es una institución representativa de los pueblos originarios del Perú y como tal nosotros podamos respaldar en ese sentido y que se haga sentir el peso de nuestra voz de protesta ante los organismos, en este caso nacionales como los ministerios, inclusive organismos internacionales, porque nos corresponde por derecho. Asimismo, yo pienso que esta sería una coyuntura como para que nosotros podamos, a los actuales candidatos, especialmente de los partidos políticos progresistas, pueden tomar, digamos, como un problema fundamental de que nos reivindique, en este caso, nuestra presencia, ¿no?,
directa en diferentes estamentos de lo que se trata el derecho de los pueblos originarios que a nosotros nos relaciona en nuestro quehacer andino. Solamente eso quería manifestar. Le agradezco por haberme escuchado. Gracias. Gracias, compañero Pelayo. Sí, como estamos con la hora, quiero leer rapidito también el comentario del compañero Tony para que Henry puedas quizás responder al mismo tiempo las dos consultas, ¿no? Tony nos dice, muchas veces la consulta previa no es una consulta previa, más bien son un aviso que realizan las empresas o el Estado para extraer alguna materia prima. En este caso, ¿qué podemos hacer? Es la consulta de Tony. Adelante, Henry. Cuando la consulta previa, como lo establece la Corte Suprema, es solamente una mera formalidad, vamos a irnos al 10º estándar internacional de la consulta previa, lo que podemos hacer es interponer una acción de amparo, justamente sustentando que no hubo una consulta previa de verdad, sino simulada, sino un mero trámite, dejarla sin efecto, y dejar sin efecto el acto administrativo legislativo que se aprobó, y empezar todo de nuevo. ¿Esto ha ocurrido? Sí. Ha habido casos donde se ha dejado sin efecto normas. Ejemplo, les cuento que esta sentencia que estamos comentando el día de hoy es la sentencia de Acción Popular 29126/2018 Lima, donde se deja sin efecto un decreto supremo del Ministerio de Cultura y una resolución viceministerial. Y se deja sin efecto, con efecto retroactivo, o sea, con efecto en el pasado, o sea, desde que se aprobó a futuro no tiene ningún tipo de impacto en la realidad. Esto se logra justamente porque violó el derecho de consulta previa. Lo mismo podría ocurrir con otros actos administrativos que hayan violado la consulta previa. Probablemente el tema de para largo, pero si me invitan para una nueva ocasión, les cuento la historia de todas las acciones judiciales sobre consulta previa y cómo han dejado sin efecto una serie de actos administrativos o legislativos que, afectando los derechos de los pueblos indígenas, fueron mal consultados o simplemente no fueron consultados. Solamente para terminar y cerrar y darle paso a mi colega, recordarles la importancia de la exposición de hoy día. Han podido conocer los 14 estándares internacionales de la consulta previa en el Perú, y ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones de cómo se insertaría en una reforma constitucional que ya es urgente en un Estado, que no es Estado-nación el Perú, es un Estado plurinacional. Muchas gracias, administrador. Muchas gracias a ti, Henry, por la excelente ponencia, y también agradecer a los compañeros que han comentado. Nelly, ¿estás por ahí? Quizás algún comentario tienes. Sí, también agradecer al compañero Henry, es amigo y aliado de CNA que nos acompaña siempre, ¿no? Y bueno, este resultado también ha sido un trabajo que no hubiera sido posible sin su participación y sin que él, como profesional en derecho y especializado, ¿no?, en el tema de pueblos indígenas, no lo hubiera llevado a cabo. En tal sentido, realmente desde CNA le agradecemos, y al mismo tiempo el hecho de que haya compartido esta exposición en este espacio donde están los jóvenes, creo que es una gran oportunidad para que nos demos cuenta que la CNA tiene una gran responsabilidad para trabajar en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y esto es una muestra, ¿no?, de un trabajo y resultado. Y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer estos 14 estándares de la consulta previa en el Perú, y cada uno de nosotros en el lugar donde estamos viendo también cómo los derechos de los pueblos indígenas están siendo atropellados, y requerimos conocer un poco más en profundidad este tipo de información y resultados como para poder también tomar en cuenta en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en nuestros ámbitos, y no solamente la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sino también hacer respetar, ¿no?, ejercer nuestros derechos. Eso es mi comentario, y bueno, a continuación
estaré compartiendo, como bien todos los días hemos tratado, ¿no? De compartir las reflexiones que van. Hay un sonido, si pueden, creo que es André. Mira, las reflexiones que van plasmando a nivel en texto escrito, en dibujo, en audio o video. Al iniciar esta sesión, André compartió una entrevista que realizó una compañera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a compartir otros. Sí, Nelly, pero antes, Henry, sí, justo le iba a consultar Sí. eso. Ya está, ya. Y así no puedo compartir, pero ya intento nuevamente y sí se puede. Ya. Bueno, aquí tenemos